Buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y comenzamos con los titulares. Vladimir Putin se disculpa ante su homólogo de Azerbaiyán por el accidente de un avión que se estrelló cuando cruzaba el espacio aéreo ruso, en el que murieron 38 pasajeros. El Kremlin comunicó que en ese momento sus defensas antiaéreas estaban interceptando drones ucranianos y Bakú afirma que la aeronave tuvo interferencias extrañas. El ejército de Israel finalizó su operación contra el hospital de Kamal Adwan, el último centro que quedaba en el norte de Gaza. Cerca de 80 personas, entre pacientes y personal de la salud, están en condiciones críticas, mientras las fuerzas israelíes confirmaron que detuvieron a 240 personas, incluido el director de la clínica. Y en Corea del Sur, seguidores y detractores del expresidente destituido Yoon Suk-yeol protestan en las calles de Seúl. Esto luego de la primera audiencia sobre el juicio político en su contra. El exministro de Finanzas es ahora el líder del Ejecutivo, el tercero en el último mes. Como lo decíamos anteriormente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló telefónicamente con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y se disculpó por el accidente aéreo del pasado miércoles. Reportes señalan que el avión azerbaiyano fue impactado por un misil cuando sobrevolaba Rusia y cayó en Kazajistán. Putin lo tildó como un trágico accidente, pero no reconoció responsabilidad de Moscú. El mandatario también habló con el presidente kazajo. Les contamos más en el siguiente informe. Desde el accidente del avión de Azerbaiyán Airlines el miércoles, las sospechas apuntaban hacia Rusia. El sábado, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó con su homólogo azerbaiyano durante una conversación telefónica. Admitió que la defensa aérea rusa estaba activa en el momento en que la aeronave intentaba aterrizar en territorio ruso. El avión comercial azerbaiyano intentó aterrizar en varias ocasiones en el aeropuerto de Grozny. Al mismo tiempo, Grozny, Mozdok y Vladikavkaz estaban siendo atacadas por drones de combate ucranianos y las defensas aéreas rusas repelieron estos ataques. El Kremlin no especifica si el avión fue alcanzado por un misil de defensa antiaérea ruso, pero para los especialistas no hay dudas al respecto. Cuando se lanza un misil de este tipo, explota cerca de la aeronave y dispersa decenas de misiles de bolas de acero. Estos agujeros en el fuselaje del avión serían una prueba irrefutable, según numerosos expertos militares, incluidos los rusos. Por su parte, el presidente azerbaiyano señala que el avión fue impactado en el espacio aéreo ruso por una interferencia física externa, como parecen corroborar los testimonios de los sobrevivientes, quienes mencionan varias explosiones. Hubo 2 explosiones con 5 minutos de diferencia. Después de eso pudimos volar durante una hora y media más o menos. Y luego el avión comenzó a descender. La gente estaba bajo sus asientos. Yo también, con mi cinturón de seguridad aún abrochado. Desde el accidente que dejó 38 víctimas mortales, Azerbaiyán Airlines ha anunciado la suspensión de sus vuelos a otras 8 ciudades rusas. Otras aerolíneas de Kazajistán, Israel y Dubái también han cancelado sus vuelos hacia Rusia. Desde el 1 de enero, Rusia cortará el suministro de gas a una región separatista de Moldavia, a Transnistria. Así lo anunció la estatal rusa Gazprom. Y el primer ministro moldavo, Dorin Resian, condenó la decisión, afirmando que los residentes de la zona se quedarán sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. Agregó que el Kremlin usa la energía como arma política. Esta decisión confirma una vez más la intención del Kremlin de dejar a los habitantes de la región de Transnistria sin luz ni calefacción en pleno invierno. Rusia está utilizando la energía como arma política, convirtiendo en rehenes a la población de la región de Transnistria, que controla a través de su ejército estacionado ilegalmente. El gobierno condena estas tácticas represivas y reitera que no reconocerá ninguna supuesta deuda que fue invalidada por la Auditoría Internacional. Cambiamos de tema y nos vamos a Medio Oriente. Israel atacó el centro y el norte de la Franja de Gaza en las últimas horas, matando al menos 48 palestinos. Un bombardeo nocturno en Magazi, en el centro, mató a 9 personas en un campamento, incluyendo niños y mujeres. Y en el norte, un operativo destruyó el último gran hospital que quedaba en pie allí. Se trata de Kamal Adwan. Israel confirmó que terminó ya su operación y que detuvo a 240 personas, incluyendo al director del centro clínico. Varios supervivientes denuncian que las tropas los desnudaron, les escupieron y les dispararon a través de las ventanas.
Esta zona, blanco de los últimos ataques israelíes, quedó devastada en solo instantes. Aquí está el hospital Kamal Adwan, en Beit Lahia, uno de los pocos que aún está en funcionamiento en el asediado enclave palestino. En el interior, el personal de enfermería revisa los daños. Los departamentos quirúrgicos fueron atacados, acelerando aún más el estado crítico de los pacientes que permanecen en cuidados intensivos. Fue un ataque violento y directo a la unidad de cuidados intensivos dentro del hospital. Hubo proyectiles cayendo e incendios dentro de esta unidad de la instalación. Desafortunadamente, la sala de cuidados intensivos estaba llena de pacientes, ya que esta unidad es la única en el norte de la Franja de Gaza que brinda cuidados intensivos. Según la Organización Mundial de la Salud, el hospital Kamal Adwan ya está fuera de servicio. En esta unidad, alrededor de 10 pacientes hospitalizados parecen esperar atención, pero todos lamentan el equipo médico obsoleto y la escasez de medicamentos. No hay equipo médico. Quiero decir que no tenemos ni los tratamientos más básicos en este hospital. No hay suministros médicos, no hay medicamentos ni personal médico para pacientes heridos. El ejército israelí afirma que había facilitado la evacuación de civiles, pacientes y personal médico antes de su operación. Regularmente, Israel acusa a Hamás de utilizar hospitales como centros de mando, algo que el movimiento islamista niega. El jueves, 5 integrantes del personal asistencial del establecimiento murieron en otro ataque. Los hutíes de Yemen lanzaron un misil balístico hipersónico contra una base aérea de Israel en el desierto del Negev. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, reivindicó el ataque en una declaración televisada. Esto ocurrió 2 días después de que Israel atacara la torre del aeropuerto de la capital yemení, Saná. Así se expresó el portavoz. Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Dios, atacaron la base aérea Navantim perteneciente al enemigo israelí en la región de Negev, en el sur de Palestina ocupada, utilizando un misil balístico hipersónico, tipo Palestina 2. El misil alcanzó con éxito su objetivo, por la gracia de Dios. Y en Siria, los nuevos dirigentes del país van tomando el control de las zonas fronterizas. A continuación, en las imágenes que ustedes están viendo, a un checkpoint en la frontera con Líbano, donde las nuevas autoridades revisaron vehículos supuestamente en busca de armas, aunque también requisaron cigarrillos y alcohol. Mientras en el norte del país estallaron enfrentamientos entre seguidores del derrocado gobierno de Bashar al-Assad y las nuevas fuerzas que están en el poder. Y terminamos en Asia, porque el escenario político en Corea del Sur sigue en llamas tras la salida temporal del presidente Yoon Suk-yeol por haber decretado la polémica ley marcial. Ayer fue el primer día del juicio político en su contra y ahora su futuro está en manos de la Corte Constitucional surcoreana, que decidirá si se queda o se va de manera definitiva. Mientras 2 presidentes interinos, uno que fue removido el pasado viernes y el otro recientemente asumido, están en los ojos de la oposición. El reporte es de Martín Gripo. El escenario político en Corea del Sur sigue agitado. Manifestantes volvieron a pedir la renuncia del presidente Yoon Suk-yeol, quien está momentáneamente desplazado del cargo, una decisión que aún no es firme, ya que la Corte Constitucional terminará de definir si lo remueve o lo mantiene como mandatario. Lo que quiero no es solo que se apruebe el impeachment, sino también que continúe este proceso hasta que se implemente por completo. Por eso vine aquí, para seguir expresando mi postura. Han Duck-soo fue designado presidente interino, pero una destitución el viernes agravó la crisis política surcoreana. Su desplazamiento llegó luego de que este rechazara una solicitud de la oposición para que fueran nombrados nuevos miembros en el Tribunal Constitucional. El ahora expresidente interino alegó que esa tarea excedía su título de mandatario temporal. La credibilidad externa de Corea del Sur ya ha caído considerablemente debido al presidente Yoon. El presidente Han Duck-soo salió y pudo restaurar un poco la credibilidad, pero el impeachment esta vez hizo que volviera a caer y la crisis se agudizó. Ahora el país es comandado por otro integrante del gabinete. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, tomó las riendas del país como presidente interino, pero su futuro es incierto, ya que si asume una postura confrontativa contra la oposición, también podría ser obligado a dejar el cargo.
Hasta aquí las noticias por ahora, pero regresamos en minutos.